en todos los temas de gestión y de seguridad. Doy bienvenida a Sonia. Sonia, muchísimas gracias por este espacio y quedas dirigiendo la presentación. Perfecto, muy buenas noches, muchas gracias, ingeniero, muy gentil. Bueno, a todos y todas, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí conectados y conectadas a esta charla que el día de hoy realizaremos. Entonces, voy a proyectar. Lina, si me ayudas por allí, por favor. Eso, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, dame un segundo. Bueno, me confirman, porfa, si se ve, se escucha, ¿ok? Sí, Sonia, yo veo la presentación y escucho Perfecto. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces en el marco de estas charlas que estamos realizando en la especialización de salud y seguridad en el trabajo y pues para abordar temas que sean interesantes y que sean de actualidad en este momento frente a lo que corresponde a salud y seguridad en el trabajo en el país, pues el día de hoy me voy a permitir contarles una breve charla asociada a cómo estamos en términos de trabajo seguro en alturas y la relación que efectivamente la legislación actual y vigente tiene que ver con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la legislación que está relacionada con trabajo seguro en alturas, cuáles han sido algunos de los cambios y cuál legislación era la que existía previamente al 2021 para esta temática tan importante en temas de SST y abordar temáticas puntuales de la legislación, como por ejemplo las medidas preventivas, el tema de la auditoría, la implementación y su relación con salud y seguridad en el trabajo, desafíos que son importantes abordar en las organizaciones. Vamos a también ver el tema de la certificación, de la capacitación y todo en el marco de cómo esta legislación le está aportando, generando un impacto positivo a las organizaciones que dentro de sus actividades ejecutan trabajo en alturas. Entonces, teniendo esto presente, pues vamos a hacer como nuestra introducción asociada a la resolución, pero es importante antes de tener presente para el público que está conectado, y es que esta resolución es una resolución que viene vinculante con el decreto 1072. Me explico. Para quienes no sabemos de salud y seguridad en el trabajo en Colombia o estamos iniciando en este conocimiento frente a SST, en Colombia desde el 2014 existe la obligación de contar con un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Esta legislación ha cambiado y ha migrado y actualmente se encuentra compilada en el decreto 1072, es el decreto único reglamentario 1072 que compila toda la legislación asociada al sector trabajo. Esta legislación es del 2015 y en una de sus secciones, en una de sus apartados, específicamente en el artículo 2.2.4.6, ya cuando estemos un poco más vinculados con la legislación, pues lo iremos a buscar. Entonces allí dice que todas las organizaciones en Colombia que se constituyan como empresa y que tengan más de un trabajador deben tener obligatoriamente la implementación de un sistema de gestión. Este sistema de gestión tiene unos contenidos, está basado en Enciclopedia HVA y articula e indica que cualquier legislación que le aporte a la prevención, a la protección de los trabajadores, a generar un espacio o un entorno de trabajo seguro y saludable y que se vincule con el sistema de gestión, se vuelve obligatorio, claramente es una legislación del orden nacional y toda empresa que tenga actividades que se relacionen con esa legislación ha de cumplirla. Desde ese sentido, pues tenemos infinidad de legislación en Colombia que habla específicamente sobre unas tareas o unas actividades en particular, ejemplo, espacios confinados o el ejemplo que traemos a esta charla que es trabajo en alturas. Entonces significa que cualquier organización en Colombia debe tener un sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo. Y ese sistema de gestión le aborda
implica el cumplimiento de otro tipo de legislaciones que se relacionen o que sean de obligatorio cumplimiento de las empresas que ejecutan X actividad en particular. Por eso es importante y por eso tiene una articulación vital el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo con la resolución 42. Entonces, ¿qué es lo que viene de contexto? Hay legislaciones anteriores de trabajo en alturas que desde el 2012 existen en Colombia. Arrancó el marco legislativo desde la resolución 1409, duramos con esta legislación bastantes años, y esta legislación hablaba sobre cómo se debía manejar el trabajo seguro en alturas cuando las organizaciones ejecutaban trabajos específicos que hacían que el trabajador estuviese a X metros superiores a un nivel del suelo. Posteriormente, con el paso del conocimiento, de la innovación, de la aplicación de información que venía de países vecinos, pues el ministerio generó también una legislación particular que era la 1178 del 2017, que ya no abordaba específicamente las actividades que en las empresas los trabajadores iban a realizar en alturas, sino que ahora generaba una obligación para todos aquellos proveedores de la capacitación y el entrenamiento de esos trabajadores. Entonces significa que en el 2017 el Estado colombiano decidió abordar el trabajo en alturas desde dos frentes. Cuando se ejecutan las actividades en la empresa y el empleador o el contratista está obligado a salvaguardar y a cuidar la salud de ese trabajador, y desde la perspectiva de que se deben generar espacios de capacitación y entrenamiento que cumplan con unos parámetros mínimos de calidad, que tengan unos programas de formación con unas temáticas específicas y teniendo un marco pedagógico para que los trabajadores que van a ir a hacer uso de esos servicios de capacitación realmente aprendan a trabajar seguros en alturas, y estableció unos parámetros para esas entidades que ofertaban o que podían ofrecer ese tipo de capacitaciones. Entonces teníamos esas dos vertientes. Actualmente, la legislación que estamos observando, que es la 4272, hizo una unión de todos los frentes que tiene que ver con trabajo en alturas. Entonces, da parámetros para esa protección y prevención de accidentes en altura, que incluye elementos de protección personal, medidas colectivas, implementación de sistemas de ingeniería para trabajo seguro en alturas, y adicional a eso, incluyó dentro de la legislación todo lo que se refiere a esa obligación de esas entidades externas que van a prestar o quieren prestar servicios de capacitación y entrenamiento, poniéndole unas obligaciones puntuales, generando unos contenidos mínimos en sus programas de formación, y también incluyendo obligaciones a otros actores u otras partes interesadas, como por ejemplo las ARLs, como por ejemplo organismos evaluadores de la conformidad, que llamamos comúnmente entes certificadores, y también a el propio ministerio en una de sus áreas para poder hacer vigilancia y control al cumplimiento de todo lo que tiene que ver completamente articulado en trabajo en alturas en Colombia. Eso significa que esta legislación viene pues con una experiencia de múltiples años de actualizaciones, de mejoras y de fortalecimiento para poder llegar a impactar positivamente en las organizaciones y que eso se vea reflejado en tener un espacio de trabajo seguro y saludable cuando se está haciendo actividades en altura. Asegurar que los trabajadores estén debidamente cualificados, que cumplan las competencias mínimas en la parte teórica, en la capacitación, en la parte práctica, que sería el entrenamiento, con unos parámetros mínimos para que el trabajador realmente aprenda a trabajar en alturas de una manera segura y prevenga todo tipo de accidentes que se pueden, digamos que serían demasiado graves que se presentaran cuando se encuentra a bastantes metros de altura. En ese sentido, pues entonces, esta legislación, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de leerla, tiene un lenguaje muy claro, es muy fácil de entender, realmente es absolutamente aplicable.
fácil de aplicar, fácil de integrar y tiene parámetros incluidos que se vinculan con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, vamos a ver en la lectura y en el texto de la legislación que habla de cuáles secciones de la propia, de los artículos asociados a la propia legislación se vinculan directamente con el cumplimiento de secciones o de artículos particulares del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, nos están facilitando el camino en la implementación para poder lograr que todo tipo de organización que ejecute trabajo en alturas pueda aplicarla. Claramente hay entidades muy grandes que tienen unos equipos completos para manejar la parte de salud y seguridad en el trabajo, profesionales especializados con posgrados, expertos en el tema, pero también existe la pequeña empresa, la pequeña industria que está arrancando con el entendimiento del cumplimiento de la legislación, que está arrancando tal vez inclusive con sus propias actividades como empresa y lo interesante de la legislación es que le va a ayudar a la organización a entender los dos frentes y poder aplicar todos los requisitos que sí o sí debe cumplir porque hacen parte de la legislación, son de carácter obligatorio. Pero hay que facilitarle ese camino a las organizaciones y por eso el ministerio siempre está al pendiente de generar espacios de capacitación y de entendimiento y pues este tipo de charlas que la universidad y de espacios académicos como este permiten, pues fortalecerá también la aplicación de la misma. Puede decirse que pensaríamos más bien que los focos o los énfasis industriales o de servicios en los cuales se enfocaría la legislación de trabajo seguro en alturas pudiese ser temas de mantenimiento locativo, donde sabemos que puede ser que estén en una cubierta o en un techo o haciendo lavado de fachadas, ¿cierto? O específicamente en la construcción, porque sabemos que si están haciendo un edificio, pues los trabajadores van a estar expuestos a una alta altura sin tener unos resguardos o unas paredes o unas barreras que permitan que no se genere una caída. Pero realmente el trabajo en altura se encuentra en múltiples sectores. Vamos a encontrar trabajo en alturas en el sector transporte. Ejemplo, cuando se está transportando algún tipo de líquido en carro cisterna, la parte superior debe tener, digamos que debe tener una protección porque se ejecuta trabajo en alturas cuando el operario o el trabajador o el conductor está realizando una apertura del tanque. Al interior de cualquier tipo de organización que almacene productos o que comercialice, va a tener una estantería y la estantería va a superar definitivamente 2 metros de altura y si lo supera, pues entonces el trabajador va a tener que acercarse o dirigirse a donde se encuentran los productos para poder hacer un alistamiento o bajar los insumos para poder hacer una fabricación de un producto. Allí también hay trabajo en alturas y tendrá que generarse toda la estructura que cuide al trabajador. Entonces, es importante que cuando estemos pensando en salud y seguridad en el trabajo y en alturas, no será solamente, sí, claro, alturas es en construcción o es cuando lo veo muy, muy alto, sino puede ser simplemente bajar una caja a 2 metros de altura y desde ahí ya se constituye, porque a 2 metros el trabajador puede caer y puede tener una afectación leve o grave. Todo depende del trabajador cómo caiga. Estos organismos que nos ayudan en la implementación de esta legislación, pues todos deben tener como unas funciones, unos roles, unas responsabilidades que permiten que las organizaciones puedan cumplir con esos requisitos. Entonces, trabajamos de la mano en la implementación para quienes aquí, quienes estén conectados, se dediquen a implementar sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo o tengan la motivación de vincularse a nuestra especialización para poder dedicarse a eso, o les interese tal vez más el área de la capacitación o del entrenamiento o la realización de auditoría, pues nosotros siempre trabajamos cuando estamos desempeñando actividades de salud y seguridad en el trabajo, cumpliendo diferentes roles y también empapados y trabajando de manera articulada con entidades o partes interesadas, la academia,
los organismos evaluadores de la conformidad, las ARLs, el ministerio, los inspectores de trabajo, los centros de formación y entrenamiento, las empresas que prestan servicios de asesoría e implementación de todos aquellos equipos que se instalan en sus organizaciones para proteger a los trabajadores, sistemas de protección contra caídas, o las organizaciones que comercializan y fabrican también todos elementos de protección personal contra caídas. Entonces, esto es un ejercicio y un trabajo mancomunado, integrado, donde existimos muchas partes involucradas y la idea siempre es desde la perspectiva de la colaboración. Y para eso, pues los espacios académicos y lo que nos permite articular con el ministerio es muy valioso. Entonces, dentro de las modificaciones, digamos que vemos que el 2021 ya pasó hace mucho tiempo, pero aún todavía organizaciones están acoplándose a la implementación de estos requisitos o puede ser que realmente hasta este momento estén ejecutando trabajo en alturas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que existió con las legislaciones anteriores? Bueno, entonces ahora hay un énfasis muy importante en la prevención. No solamente es generar actividades de corrección, son necesarias en algunos de los casos, pero ese no es el énfasis es que se prevenga situaciones que puedan afectar al trabajador, teniendo en cuenta un muy buen uso de elementos de protección personal, mejorar todas las implementaciones de equipos o de sistemas que permitan que el trabajador esté protegido, asegurarse que el trabajador realmente recibe una capacitación completa, técnica y que esté esa capacitación en el marco de lo propio solicitado en la 4272 y cómo se articula con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, pues entonces siempre pensando en el análisis de los posibles incidentes, en el mejoramiento continuo, en la aplicación de buenas prácticas, en los casos en donde se presenten accidentes, pues en la implementación de las lecciones aprendidas, para así garantizar esa protección y esa prevención de los trabajadores cuando ejecutan actividades en alturas. Y desde esta perspectiva, pues entonces somos veedores y también si somos implementadores del sistema, pues somos responsables de lograr esa implementación. Aquí también es súper valioso que los representantes legales, que los propietarios de las organizaciones conozcan la importancia de la legislación y el papel del salubrista, del estudiante de salud y seguridad en el trabajo, del profesional especializado cuando ya está ejecutando actividades de SST, es el de capacitarlo, informarlo, asesorarlo, para que conozca esas responsabilidades y asuma su responsabilidad de una manera acertada, de una manera que tenga lógica en el marco de los peligros y los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores que tiene a su cargo o también trabajadores de proveedores o de clientes, contratistas que estén en las inmediaciones, en las cercanías, que puedan verse afectados por ese trabajo en alturas. Así que todos tenemos un rol, todos tenemos un papel. Los propietarios, los representantes legales de la organización, nosotros como salubristas actuales o futuros salubristas, debe de ser veedores, pero también ser cumplidores y cumplir no solamente con los requisitos puntuales del decreto 1072 del sistema de gestión, sino articularlos e integrarlos con el cumplimiento de la legislación de trabajo seguro en alturas. Muy importante dentro de estas obligaciones es asegurarse que los trabajadores realmente cumplan a cabalidad con los tiempos de su capacitación y entrenamiento. Digamos que no es desconocimiento de nadie que durante muchos años, que conozca el tema de alturas en Colombia, durante varios años se generó una problemática muy, muy seria, que era el que los trabajadores no realizaban sus cursos. Me explico. Nunca iban a entrenarse, nunca iban a capacitar.
te entregaban el certificado sin ir, obviamente desde toda la perspectiva no legal, pero los trabajadores obtenían un certificado e iban y trabajaban en alturas sin siquiera saber ponerse un elemento de protección personal, sin saber ponerse un arnés, sin tener ni idea siquiera que era trabajo en alturas. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en hacer cumplir la legislación en nuestras instalaciones con las responsabilidades y el acompañamiento de los empleadores, y ellos junto con nosotros como salubristas también somos responsables de asegurar que esos procesos de capacitación que los trabajadores están recibiendo sí cumplen con la legislación, sí les enseñan lo que deben aprender, y esto les permita ejecutar trabajo seguro en alturas. Hay otra parte fundamental en el marco de el cumplimiento de la legislación y del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, y es hacer una correcta identificación de peligros y valoración de riesgos. Peligros están alrededor de los trabajadores, están en el entorno, están latentes, y sobre todo si hablamos de trabajo en alturas, pues tenemos muchos que están vinculando diferentes tipos de trabajadores dentro de la organización, y estos tendrán unas calificaciones de riesgos diferentes. Para nosotros como salubristas es vital que se identifique de una manera muy correcta esos peligros que llevarán a una calificación de riesgo importante, porque en la medida que esto se realice con una buena metodología apropiada a la organización y que a conciencia se realice ese análisis para posteriormente aplicar unos controles reales, va a asegurar mucho del terreno para que realmente toda esta implementación de esta legislación y del sistema termine como resultado en asegurar que el trabajador está saludable, no presenta enfermedades, no tiene accidentes, trabaja en torno al bienestar y tiene un entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Qué incluyó también? Aparte, pues digamos, se generaron cambios en los procesos de formación, se generaron cambios en los contenidos mínimos que deberían tener los programas de formación, se generaron cambios en esas ítems o esos diferentes cursos que existen para la formación en alturas. Bien, y también se centró mucho en lo que ustedes pueden ver acá, déjenme, no estoy punteando, que es el uso de los elementos de protección personal correctos en trabajo seguro en alturas. Bien, entonces hacer una buena capacitación y tener los elementos correctos es uno de los clics importantes. Ay, perdón, me adelanté. Entonces, ¿cuáles son los tipos de capacitación? Existe capacitación para jefes de área en trabajo seguro en alturas. Esta capacitación es la que deben tomar todas aquellas personas que no van a ejecutar trabajo en altura, pero que desde la perspectiva administrativa deben conocer requisitos mínimos de este trabajo en alturas y que les va a permitir aportar al cumplimiento del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y de todos los cumplimientos de la 4272. Esa capacitación es netamente teórica, no tiene ninguna sección práctica y se puede realizar de manera virtual. Luego tenemos el trabajador autorizado. Este trabajador autorizado es aquel que está realmente ejecutando actividades de altura casi el 100% de su tiempo, ¿cierto? Esto tiene un mínimo de horas cada uno de los cursos, y en este caso, pues lo mínimo que debe recibir un trabajador en esta capacitación teórico-práctica es de 32 horas. Existe una figura de capacitación que la ven aquí un poco más pequeñita en tamaño de fuente, y es el reentrenamiento. Este no es un curso de manera oficial. Este es una capacitación que hace parte de los procesos de reinducción de los trabajadores en las organizaciones y que es responsabilidad del empleador ejecutar cada 18 meses o cuando el trabajador cambie de actividad. Esta tiene, digamos que, algo interesante, y es que este reentrenamiento o esta capacitación en modo de la reinducción la puede realizar la propia organización sin ser esas
una entidad de las que hemos mencionado que debe tener unos espacios específicos para capacitación y entrenamiento y que cumple con unos parámetros que están en la 4272. Esto puede darse por profesionales como nosotros, especialistas, expertos en alturas, que conozcan muy bien los peligros y los riesgos que se presentan en la entidad y hace parte del proceso de la reinducción, repito. Pero no se excluye que centros de formación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas la puedan impartir teniendo presente la actividad que realiza la organización y pues qué mejor que ellos, que los entrenadores de alturas que tienen toda la experiencia del caso, pues las puedan implementar y se la puedan dar a sus trabajadores. Cualquiera de las dos es válida, ¿bien? Luego tenemos el coordinador de trabajo en alturas, que este ya es una persona que se encarga de hacer control de los riesgos, ¿bien? En los lugares de trabajo donde se ejecutan alturas. Es como el responsable de los trabajadores que están ejecutando la actividad. Tiene un papel muy relevante en la implementación de la legislación y aquí les voy a incluir una temática adicional que es el programa de prevención y protección contra caídas. Es uno de los responsables y más importantes de la implementación de este programa, que es una obligación también incluida en la legislación. Y por último, tenemos la figura del entrenador, que este sería el instructor, este sería el docente, este sería el capacitador que puede impartir estos procesos de formación en los centros de entrenamiento. Hace parte de todo lo que tiene que ver con trabajo en alturas y el entrenador tiene que cumplir con mínimo 130 horas de capacitación y es el único que en Colombia puede dictar los cursos de formación y entrenamiento para asegurar que las personas que se están formando realmente puedan obtener los conocimientos necesarios para trabajar en alturas. Esas entidades que les he mencionado, que son las entidades de formación y entrenamiento, deben cumplir con muchas obligaciones. Deben haber realizado una visita y aprobado una auditoría realizada por parte de la ARL para asegurar que el espacio, que la infraestructura, que todo aquello que tienen para poder prestar los servicios de capacitación y entrenamiento cumple con unos parámetros mínimos que está en la resolución. Adicional a eso, deben pasar por un proceso de certificación de requisitos mínimos en una norma técnica colombiana que es la NTC 6072. Es adicional que la ARL está muy al pendiente de que cumplan con toda la infraestructura que por ley está en esta misma legislación, pasan por un proceso de certificación con una auditoría con un organismo evaluador de la conformidad o ente certificador que coloquialmente los conocemos. Hace un proceso de auditoría con una norma técnica, entrega un informe y se aprueba y les entrega un certificado para posteriormente solicitar el aval y la autorización ante el Ministerio de Trabajo de ser un centro de formación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas. Es decir, tiene muchos filtros en donde se observa que sí cumpla con unos parámetros de calidad. Esas organizaciones son las llamadas, únicas llamadas a prestar los servicios de capacitación y nosotros como implementadores del sistema de gestión, pues debemos asegurarnos que esas entidades cumplan con todos los parámetros legales para ahí sí decir, ok, estoy adquiriendo sus servicios, usted ahora va a ser mi proveedor y yo voy a remitir mis trabajadores para que puedan realizar las actividades de capacitación y formación y entrenamiento en sus instalaciones. Muy importante tener presente que la capacitación y entrenamiento solo se puede realizar en el espacio controlado, que es el centro de entrenamiento para trabajo seguro en alturas. ¿Ok? No puede ir un entrenador a la organización y llevar una escalera, unos arneses, un andamio y dictar la clase allí. No, eso no está legislado, no se puede hacer en el marco de la legislación. Debe ser que el trabajador se dirija hasta ese espacio controlado que tiene unas estructuras metálicas, que tiene unos sistemas de protección, que tiene unos entrenadores, que cumple con unos parámetros de emergencia y rescate para que pueda ejecutar esas actividades allí.
somos veedores de que eso sí pase y debemos asegurarnos que la organización que vamos a contratar pues cumpla con este proceso de las auditorías y tenga debidamente al día todos los documentos que sean necesarios para que estén autorizados para prestar esos servicios. Pero adicional a eso, este organismo debe hacer auditoría interna. Uno, porque el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo en Colombia solicita que se realice auditoría interna a su sistema mínimo una vez al año para que éste pueda ser analizado, revisado y enfocado en la mejora continua. Y dos, puesto que pues la norma técnica, la legislación y en el marco de que se debe realizar esa auditoría por parte del organismo evaluador de la conformidad, pues a modo de revisión, de preparación, de estar seguros que estamos bien y por la norma técnica hay una auditoría interna dentro de estos centros de entrenamiento e información. Así que eso nos asegura que realmente esa calidad se cumpla. Se entregarán unos informes, se elaborarán unas acciones, se fortalecerá esos procesos de capacitación y eso a nosotros nos va a ayudar a asegurar que las personas que enviemos a esa formación realmente van a adquirir los conocimientos que necesitan para trabajar seguros en alturas. Entonces, ¿cómo se relaciona esto un poco más y cómo se integra al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo? Entonces, como les mencionaba, es absolutamente importante que en la implementación del sistema de gestión se logre hacer una integración. Allí, en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, hay un literal asociado a un artículo que se refiere a las obligaciones del empleador que dice que el sistema de gestión se debe integrar a las actividades que realiza la organización, es decir, al objeto social, al objeto misional, para lo cual está constituido. Y ahí incluye cualquier requisito legal que deba cumplir la organización, pues, por su propio proceso misional. ¿Cuál es el ejercicio que hacemos nosotros los implementadores del sistema de gestión? Pues tomar la información que es obligatoria de la resolución 4272, integrarla en los procedimientos instructivos, manuales, formatos, matrices, actividades, planes, programas del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo e ir cumpliendo integradamente y casi en el diario vivir de las obligaciones que le aplican a la organización establecidas en la resolución. Recuerden que no todo lo de la resolución le aplica a los empleadores o a las empresas, porque hay una sección que es para los centros de formación y entrenamiento y otra sección que es para otras entidades que tienen responsabilidad. Pero lo que diga y que deban cumplir, como por ejemplo, asegurarse que la capacitación obligatoria se realice de manera correcta, suministrar los elementos de protección personal correctos, certificados, ajustados a las actividades que realizan, implementar, diseñar, mantener, instalar sistemas de protección contra caídas, también es otra de las obligaciones, tener el programa de protección contra caídas actualizado, vigente, con un plan de rescate, cumplir con tener unos permisos para asegurar que los trabajadores cumplen con un chequeo específico antes de ejecutar trabajo en alturas. Entonces hay una cantidad de obligaciones y eso es lo que debe integrarse a las obligaciones generales del sistema de gestión. Esa integración es muy dinámica, realmente cuando uno conoce del sistema es muy fácil de integrar porque la lectura de las dos legislaciones es muy amena, es muy amigable. Digamos que gracias a nuestros legisladores, estas legislaciones que han venido naciendo desde hace unos 10 o 15 años tal vez para acá, pues son fáciles de leer, fáciles de entender, fáciles de aplicar. Claramente en la parte técnica se necesitará recursos, se necesitará en algunos casos personal competente y muy bien cualificado, se necesitará dinero, se necesitarán objetos, instrumentos, equipos, entonces digamos que eso es lo que hace que tal vez el sistema vaya por fases en su implementación asociado a los recursos, pero en el entendimiento del mismo es muy práctico. Hay que conocer de la parte técnica de salud y seguridad en el trabajo y por eso esperamos que todos y todas quienes estén aquí conectados, que estén interesados en este programa, realmente se vinculen a la especialización y aprendan de toda esa parte técnica con el ánimo de que puedan implementar de una muy buena manera el sistema de gestión con toda la legislación que le compete.
Y esa parte técnica, pues estará también en entendimiento, en consonancia con normatividad internacional, con parámetros internacionales que Colombia también asume e implementa, como por ejemplo normatividad que aplica a elementos de protección personal para caídas. Entonces, para protección contra caídas, mejor. Entonces significa que esto cada vez se vuelve más relevante estar debidamente capacitados y a la vanguardia de lo que está sucediendo también en la normatividad internacional. ¿Qué es muy importante para lograr estos procesos de la aplicación de las medidas preventivas y de la protección a los trabajadores? Ver la importancia del sistema de gestión. Nosotros como posibles implementadores o auditores del sistema y asegurar que la alta dirección vea lo importante que es el cumplimiento, las directrices específicas que hay que cumplir, ver la importancia de la seguridad que hay que aplicar en la ejecución de las actividades, ver cuáles son los peligros y las calificaciones de los riesgos a los que están expuestos, promover la implementación del programa de protección contra caídas real a la organización, ajustado realmente a lo que hace la empresa. Porque se pueden implementar cosas que sean no totalmente ajustadas al contexto de la organización y eso no va, pues no permitiría una aplicación real y importante desde la perspectiva de esa calidad en la organización. Que se cumpla con toda la documentación que hay que tener del sistema de gestión, con el formato que la organización decida, que haga una muy buena gestión de documentos, una muy buena gestión de registros, que asegure que genera trazabilidad en todas las ejecuciones que se realizan en el día a día, que ejecute sus auditorías y que también realice una revisión de cumplimiento legal constante y periódica para que si algún requisito puntual que esté dentro de la legislación se le pudiese estar escapando, lo perciba, lo interiorice, le ponga acciones y logre cumplirlo. Otro factor importantísimo es una muy buena evaluación de peligros y riesgos y aplicación de controles. La legislación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo nos habla de controles y nos habla de medidas de intervención. Es vital conocer esa parte técnica para cuando estén aplicando la legislación, pues tengan una coherencia en lo que hace la organización en términos de actividades, los peligros que identifica para esas actividades, el nivel de riesgo que le califica a esos peligros que vienen de esas actividades. Y por último, la aplicación de controles o medidas de intervención para bajarle la probabilidad o bajarle la gravedad a esa situación de peligro. Si se dan cuenta, esto es una cadena. Esa cadena que va a ayudar a que el trabajador realmente, como fin último, ni se accidente ni se enferme. Desde el gran concepto de la salud, que incluye la parte física, la parte cognitiva y la parte social o psicosocial. Bien, entonces esto le aborda muchos beneficios a la organización y sobre todo infinidad de beneficios para asegurar que el trabajador se encuentre seguro y saludable. Tener presente que para las actividades, así sean alturas, tienen unos elementos de protección personal diferenciados. Ejemplo, si estamos haciendo un trabajo en alturas en una torre de telecomunicaciones o en una torre metálica de gran altitud o en una instalación de una valla o de un aviso publicitario a gran altura, puede ser que se presenten descargas eléctricas. Entonces, el equipo de protección será un arnés, ejemplo, pero ese arnés tiene que tener unas condiciones especiales que no será el mismo arnés que van a trabajar, que van a utilizar en una construcción. O también hay papeles diferenciadores en términos de roles dentro de la organización que trabaja en alturas. La persona que ejecuta el trabajo en alturas normal tiene un tipo de arnés particular, pero quien sea el responsable de estar a cargo del plan de rescate
que está en el marco de protección contra caídas, pues tendrá un arnés diferente que va a permitir que pueda lograr un rescate del trabajador en el caso que sucediese una situación de emergencia, digamos que el trabajador se desmaya, no puede bajarse de la altura por él mismo, entonces debe haber una intervención de un tercero que será esta persona que está capacitada en rescate porque es coordinador de trabajo en alturas y tendrá unos equipos diferentes. Bien, entonces esa parte técnica también es vital que se adquiera porque no va a ser lo mismo comprar un equipo u otro equipo, aunque parezca que son idénticos o con la misma funcionalidad. Y llegando al punto de los procedimientos de emergencia y planes de rescate, pues la legislación es muy importante, recalca muy importantemente que hay que tener un plan de emergencias articulado con el plan de emergencias y contingencias que solicita el decreto 1072, que debe haber un procedimiento de rescate específico para la actividad que realizan alturas. No va a ser lo mismo un rescate en una obra que, por ejemplo, tenga unas barandas o que tenga unas redes de protección perimetral de seguridad, que tal vez algunos o algunas de ustedes han visto en las obras de altitud, que hay como unas mallas alrededor con una estructura metálica. Si el trabajador allí se cae, no va a hacer el mismo rescate que si, por ejemplo, en la imagen que les traigo acá, cuando está bajando de esos 40 metros o más, probablemente, en esta torre de telecomunicaciones o en esta torre de conducción eléctrica, no va a ser para nada similar el rescate. Eso debe estar claro en la documentación, claro en la ejecución, claro en los simulacros o en esas simulaciones que se realizan para el rescate y las emergencias, y en los casos que se necesite una capacitación específica para ese rescate, el empleador debe proveerla. También, y dando continuidad como a esa implementación o articulación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, pues viene la parte que indica que hay que medir, que hay que mejorar, que hay que hacer seguimiento. Entonces se necesita implementar indicadores, aplicación de protocolos, evaluar el desempeño de cómo estamos definiendo nuestros objetivos y nuestros parámetros para salud y seguridad en el trabajo y tomar acciones en el marco de cumplir unas metas específicas y obtener unos resultados de mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros trabajadores con la aplicación de la legislación. También, y como parte relevante del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, viene la sección de asegurar que los equipos de protección contra caídas y los sistemas que se instalan, como por ejemplo aquí en esta imagen que les traigo, vemos a un trabajador con toda su protección, su casco, sus gafas, guantes, su arnés que corresponde y una eslinga, que es este aparatico que vemos acá, digamos que este aditamento que está hecho en este caso en textil, y aquí atrás, y hasta atrás se ve lo que les estoy señalando, esto es una línea de vida. Esta línea de vida es uno de esos sistemas de protección contra caída que les menciono y cada uno de estos ítems que tiene este trabajador debe tener inspecciones y mantenimientos. Y a la luz de la legislación, las inspecciones y los mantenimientos deben realizarse por persona competente, calificada, y hay que conservar los registros de la ejecución de estas actividades más de la demostración de la competencia de estas personas o estas empresas que nos están ayudando con esas inspecciones o esos mantenimientos. Algunos de ellos se pueden realizar por parte de los propios trabajadores o de los coordinadores en alturas y otros definitivamente no se pueden realizar por alguien de la organización, como por ejemplo la certificación o recertificación de este tipo de sistemas como líneas de vida, porque la legislación indica que debe ser un profesional calificado y competente con unos requisitos de competencia y de experiencia, entonces significa que tendrá que ser un externo que debamos vincular a la organización para que esto se pueda llevar a cabo.
¿Qué impactos entonces y qué fortalecimiento se ha logrado con la implementación de esta legislación? Pues se han mejorado claramente las condiciones laborales de muchos cientos y miles de trabajadores en Colombia. Porque uno de los puntos más álgidos en tema de accidentalidad antes de que se fortaleciera la legislación de trabajo seguro en alturas eran los accidentes graves y con muerte, porque claramente un trabajador que esté a 8, 10, 15, 20, 40 metros, pues está expuesto a unos niveles de riesgo de muerte muy altos. Entonces, ¿se han fortalecido? Sí. El ministerio ha estado muy al pendiente, sí. Cada vez las personas están más cualificadas en esto, sí. Falta, claro. Digamos que esto es un tema de largo aliento y de ver la importancia por parte de los empleadores y de nosotros como salubristas y pues de la academia, que también aporta mucho a su entendimiento. También se ha logrado cualificar a los trabajadores. Entonces, en la medida en que el trabajador entiende del por qué, los peligros, los riesgos, y se da cuenta que está protegiendo su vida y también está asegurando, pues, que su núcleo, su familia y él mismo pueda cumplir con un proyecto de vida y con lograr estar vinculado a una organización y no tener accidentes y no tener inconvenientes en su trabajo, pues hace que el trabajador esté apropiado y sea cada vez más experto en esas tareas. Y también ha ayudado a que Colombia mejore considerablemente en la parte funcional y que muchas organizaciones ahora se dediquen a diseñar, certificar, implementar, instalar sistemas de protección contra caídas, mejorar la adquisición y la fabricación en nuestro propio país de elementos de protección personal contra caídas, y eso ha ayudado a la innovación y ha mejorado mucho también el entorno laboral. Y pues se puede acceder a ellos mucho más fácil. Se ha reducido considerablemente la cantidad de accidentes y los accidentes graves y con muerte. Por lo tanto, significa que la legislación pues ha generado un efecto positivo en las organizaciones. Y adicional, pues las empresas, como cada vez entienden mejor la legislación y están más comprometidos, pues aplican mejores prácticas, se enfocan en la prevención y ya no tanto en el control o en apagar el incendio o en recoger al accidentado, hablando muy coloquialmente, sino antes de asegurémonos, no vamos a trabajar en un entorno no seguro, y cuando estemos seguros que ese entorno de trabajo no va a perjudicar al trabajador, ahí sí vamos a ejecutar la actividad. Los trabajadores cada vez se sienten más comprometidos, participan de una mejor manera, saben que no van a ejecutar actividades que los vayan a afectar. Eso quiere decir que están preparados a decir, no, yo no voy a hacer esa actividad que va a poner en riesgo mi trabajo. Primero voy a revisar mis elementos de protección personal antes de ejecutar una actividad en altura. Y desde ese escenario de escuchar, de hacer participación y consultarle a los trabajadores, pues sus opiniones han fortalecido los sistemas de gestión. Quien ejecuta la actividad es el trabajador, hay que escucharlo, hay que entenderlo y hay que utilizar esa información para el mejoramiento del sistema y para el cumplimiento de la legislación. ¿Qué es lo que viene como desafíos y oportunidades? Pues las barreras que siempre existen en la implementación de sistemas y en la implementación de algo que sea nuevo, la resistencia al cambio, la falta de los recursos, ¿cierto? Eso hace que a veces sea muy difícil implementar la legislación en los sistemas de gestión, pero hemos venido superándolo. Hay siempre temas por fortalecer, pero vamos bien. Estrategias de implementación y la aplicación de la legislación es lo que necesitamos para que esas barreras se disminuyan. En términos de oportunidad de mejora, asegurar que identificamos las situaciones de riesgo, que tomamos acción, que prevenimos, que aprovechamos las oportunidades que se presentan en términos de salud y seguridad en el trabajo para fortalecer el sistema. Y siempre la organización debe pensar que debe generar, es una obligación, un entorno de trabajo seguro y saludable con altos estándares de bienestar. Entonces, al final, como conclusiones y recomendaciones, la legislación es importante, es fácil de leer, se debe implementar, tiene un muy buen impacto en la seguridad laboral,
en el manejo de los accidentes, de los incidentes, y ayuda a fortalecer muy buenas prácticas en la ejecución de trabajo seguro en alturas. ¿Qué hay que hacer para que realmente este sistema se pueda implementar de la mano con la legislación en altura? Identificar oportunidades, necesidades, peligros, riesgos, es decir, ponerle una lupa y un detalle a la implementación del sistema de gestión, capacitar a los trabajadores no solamente en la ejecución de trabajo en alturas, sino a los demás trabajadores para que sepan que existe la legislación. El implementador debe estar debidamente capacitado, el que es responsable de aplicar el programa de protección contra caídas también, y a los líderes, a quienes dirigen las actividades de trabajo en alturas, capacitarlos y hacerles un proceso de interiorización de lo importante que es la aplicación de la legislación. Y desde la perspectiva del sistema como tal, hacer seguimiento, evaluación, monitoreo, evaluar el desempeño, realizar verificación, auditoría, tomar acciones, darle un cierre completo al ciclo PHVA de manera constante para identificar situaciones para la mejora y para fortalecer siempre el sistema de gestión. Vamos, digamos que con paso fuerte en el país, para tener cada vez un entorno de trabajo más seguro, menos accidentes, menos enfermedades, y en la medida en que la normatividad extranjera o la innovación y la propia investigación en nuestro país, que universidades como la Tecnológica de Pereira realiza y puede aportar al conocimiento del país con trabajos de grado y con semilleros de investigación, lograr cada vez fortalecer la legislación, y si necesitamos cambiarla y actualizarla, pues que el ministerio junto con la academia vayan de la mano para fortalecer, y nosotros como activos importantes de la universidad, pues aportemos también a esta actualización y mejora. Pues teniendo esto presente, con esto cierro mi charla el día de hoy. Quiero escucharlos, agradecerles también por estar aquí conectados. Dejo de presentar y le doy el paso al ingeniero Pedro si va a hacer alguna intervención. Sonia, sí, primero agradecerte pues esta charla pues muy interesante, ¿cierto? Pues te soy sincero, yo no me imaginaba que esa cosa fuera que ese tema fuera tan complejo, ¿sí? Y viendo esta charla tuya, pues me estoy dando cuenta que eso es algo muy complejo, ¿sí? ¿Ok? Y que esa complejidad la podemos desde la Universidad Tecnológica de Pereira abordar en nuestros programas de especialización, que cabe la publicidad está en este momento en el proceso de inscripción, ¿sí? Entonces ya estamos en el tiempo de las preguntas, entonces queda abierta para que los que quieran hacer alguna pregunta o alguna intervención, por favor, ahí está la experta que nos va a responder. Listo, ingeniero. Sí, claramente la universidad pudiese enfocarse en una lectiva o algún fortalecimiento dentro de su currículo, que es fundamental, porque también nosotros como academia pues nos debemos estar cada vez escuchando el mercado, y eso se asegura pues que quienes están aquí conectados se vayan a inscribir a la especialización. Entonces, sí, claro, nosotros en todo momento, Sonia, estamos pues viendo todas estas necesidades del mercado para ir generando electivas, ¿sí? Y esta es una especialidad pues que es muy reciente, tú sabes que llevamos apenas la primera cohorte, entonces estamos en un proceso también de revisión y de pronto de rediseño del programa, pues viendo todas estas necesidades, ¿sí? Entonces, repito, estamos en el tiempo de preguntas, los que quieran hacer cualquier pregunta para que la persona experta nos responda. Bueno, tal vez todo quedó muy claro. Es muy importante que tengan presente que, claro, lo que vimos fue la información relevante, pero no al detalle de lo técnico, ¿ok? Entonces hay que estudiar muy bien la parte de la legislación. Aquí ya nos hablan del
información tan técnica como, por ejemplo, cuánto debe resistir un sistema de protección contra caídas, cuáles son las normas técnicas que deben cumplir los elementos de protección personal. Es decir, la invitación a todos y todas quienes están aquí conectados es el de profundizar, buscar la parte técnica y claramente lograr esta implementación en las entidades. Entonces, pues a todos y todas, muchas gracias. Si todo quedó muy claro, pues aquí estamos viendo un video que nos permite conocer un poco sobre nuestros programas de formación y ahí le doy el paso entonces al ingeniero Pedro para que nos cuente un poquito más. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues para invitarlos a que se inscriban en nuestros programas de posgrado, que en el área de gestión tenemos 3 en la Universidad Tecnológica, la maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, que es el programa Culmen, ¿cierto? Y que tiene una característica muy importante, que está acreditado de alta calidad, y 2 programas que desembocan en él, que se pueden homologar para que terminen con la maestría en Sistemas Integrados, que es el programa de especialización en gestión de calidad y normalización técnica, y el programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Los invito a que se inscriban, tenemos inscripciones abiertas, próximos también a iniciar clase, y tenemos pues importantes descuentos que pues los que estén deseosos de seguirlo, pues me contactan y los trabajamos. Y también quería invitarles a la próxima conferencia que tenemos dentro de 8 días, el próximo jueves 7 de la noche, de 7 a 9, que es en trabajo conjunto con Icontec, sobre todo referente a la enmienda de cambio climático que tiene la norma ISO. Entonces los invito para que se hagan presente y sigamos pues este trabajo de formación y de actualización de diferentes temas. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? No, agradecerles. Muchas gracias por compartirnos la información y todo nos ha quedado claro. Sí, señora, sí, señores, muy valiosa. Bueno, señor Rommel, muchas gracias. Entonces, Sonia, te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿sí? Y la importante información que nos acabas de entregar. Y te reitero que es algo muy complejo, que no pensé que fuera tan complejo, pero para eso tenemos expertos como tú. ¿Listo? Muchas gracias y muchas gracias a todos que están presentes aquí por su tiempo y su deferencia por estar en esta charla. Y reitero, los invito a las inscripciones en los programas y los invito a la conferencia del próximo jueves, 7 de la mañana. Esta es más larguita, de 7 a 9, sobre todo lo que tiene que ver con la enmienda de cambio climático y la norma, que haremos en compañía de Icontec. Feliz noche para todos. Muchas gracias, un placer. Que estén muy bien. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Lina, te agradezco mucho. Muchas gracias. Feliz noche.